Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio para que hablemos, ya saben, de historia y de historias, para que hablemos de tiempos pasados, aunque ningún tiempo es pasado. Hoy quiero hacerle un homenaje a un gran colombiano, un estadista, un hombre de partido, un ideólogo. Me refiero a Álvaro Uribe Rueda, un santandereano que nació en Bucaramanga en mayo de 1923 y que murió en diciembre del 2007. Uribe, como acabo de decirlo, fue un político de tiempo completo. De hecho, asociamos siempre su nombre con esa actividad. Sin embargo, ocurre en el destino de muchos seres humanos que su vocación principal eclipsa otras que pueden llegar a ser más relevantes y profundas. Sobre todo con los políticos ocurre eso, y es que se los va tragando el monstruo del poder, y esa es pues una labor que entraña tal cantidad de exigencias, de compromisos, de sacrificios, aunque parezca lo contrario, que los que entran en ese vórtice, en esa especie de espiral que tiene unos dientes muy filudos y agresivos, pues nunca salen de allí. En el caso de Álvaro Uribe Rueda, de cuyo nacimiento se cumple este año 100 años y no se le ha hecho el debido reconocimiento ni la conmemoración y la celebración que se merece. En el caso de Álvaro Uribe Rueda, desde muy temprano se dedicó a la política y también al pensamiento, y había en él un grandísimo escritor y pensador recóndito, agazapado. Uribe escribió el que para mí es uno de los mejores libros escritos en Colombia y quizás en el ámbito de la lengua española desde el punto de vista de la historia y del pensamiento histórico. Me refiero a esa obra monumental que se llama Bizancio, el dique iluminado, y que se publicó en 1997 en las prensas del venerable Instituto Caro y Cuervo, uno de los patrimonios culturales y espirituales de Colombia, y que luego reimprimió y reeditó muy rápido por el éxito que tuvo el libro en 1998 la editorial barcelonesa Herder. Este libro es una historia del Imperio Romano de Oriente, que tiene varios méritos y varias particularidades. Entre los méritos podemos contar su estilo tan ameno, su erudición, su profundidad, la riqueza en el manejo de las fuentes de un tema además tan distante y tan lejano para nosotros en apariencia. Y esa es una de las particularidades de ese libro, que es una de las mejores historias bizantinas que se hayan escrito jamás, y la hizo un colombiano, un santandereano, que además se pasó toda la vida, casi hablo en italiano, por las invocaciones y las referencias bibliográficas de Uribe en su libro. Uribe se pasó toda la vida buscando el poder, disputándose codo a codo en las regiones los votos y el favor del pueblo. Y sin embargo, hizo un libro que también puede llegar a disputarles a los grandes bizantinistas, y esa es una área
de la historia y de la historiografía muy exigente, que implica pues muchas credenciales y que también tiene unos compromisos académicos e intelectuales que suelen estar en lo más alto. Y en ese territorio se situó Álvaro Uribe Rueda para escribir un libro que además tiene una concepción narrativa muy aguda. Y esa es la otra particularidad del libro. No es una historia lineal de Bizancio o del Imperio Bizantino o del Imperio Romano de Oriente, y ya hablaremos un poco más de esos conceptos, sino que es un juego de reflexiones teñidas por un profundo conocimiento y por una erudición deslumbrante sobre aquellos valores que definieron la suerte de eso que en la historia se llama Bizancio o el Imperio Bizantino. Uribe dice desde el principio en este libro que su método es el de las digresiones, los saltos en el tiempo y en el espacio. De esa forma va planteando también como un juego de círculos concéntricos que se van ampliando y que van ensanchando sus brazos para abarcar cada vez más nociones, más conceptos, más historia y más pasado. E incluso si uno no tiene mucha información y no se las ha visto con la historia del Imperio Romano Oriental, puede adentrarse en este libro y se va impregnando de su sabiduría y sobre todo de sus planteamientos filosóficos, que son absolutamente brillantes y de una hondura conmovedora que no desmerece para nada, ya digo, de los grandes bizantinistas de la historia desde el siglo XVIII, empezando por Edward Gibbon, hasta llegar a los de nuestro tiempo. Y pienso, por ejemplo, en la más grande bizantinista de nuestros días, que se llama Judith Herring, y que ha escrito varios libros, uno de los cuales se llama también Bizancio. Y si uno lo lee, comparado ese libro de la académica inglesa Judith Herring con el de Uribe no tiene nada que envidiarle. Tampoco a los libros de Ferdinand Gregorovius, a los libros de Charles Lyell, los grandes expertos de la historia bizantina constituyeron siempre una élite intelectual. Era un tema que implicaba, entrañaba una suerte de fraternidad del conocimiento histórico en la que no podía entrar cualquiera. Hoy vamos a hablar de esta proeza intelectual de Álvaro Uribe Rueda. Vamos a ver de dónde surgió un personaje y un escritor así, que estaba allí como en la retaguardia y que cuando cuelga sus arreos de viejo político colombiano se recluye en su biblioteca y empieza a dedicar su vida entera a la comprensión y la narración de la historia. Pero hay, claro, unos antecedentes, hay unas razones que también van forjando el destino de Uribe y su lugar en la vida política y cultural colombiana en el siglo XX, donde él fue y cuando él fue un orador muy destacado y un caudillo que partió sus lanzas además en favor primero de las ideas de izquierda que anidaban en eso que se llamó el movimiento revolucionario liberal. Uribe hizo el bachillerato con los padres jesuitas, la Compañía de Jesús, que tiene esa tradición
pedagógica tan notable y celebrada. Luego estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y allí uno de sus profesores fue un joven constitucionalista erudito y brillante que acababa de llegar de su periplo europeo y también chileno, que era Alfonso López Michelsen, uno de los hijos del presidente Alfonso López Pumarejo y quien sería también, muchos años después, presidente de la República. López Michelsen tuvo una formación excepcional, primero en Bélgica, luego en Francia, luego en Inglaterra, de la mano, claro, de su padre, que era uno de los mayores líderes y caudillos del Partido Liberal Colombiano y un estadista prodigioso, uno de los grandes estadistas del siglo XX colombiano, el presidente López Pumarejo, y que también abrevó, claro, en las mieles de la diplomacia, por lo cual sus hijos se beneficiaron de esas experiencias y hay que decir que Alfonso López Michelsen era un joven talentosísimo que despuntaba por igual en el derecho, en la literatura. Cuenta la leyenda que fue el mejor bachiller de los liceos franceses de Europa cuando él terminó su bachillerato en el Liceo Francés de Londres. Luego estudia Derecho, está en la Universidad del Rosario, viaja a Chile y se inicia muy temprano como profesor de Derecho Constitucional, tanto en el Colegio del Rosario como en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional, López Michelsen fue profesor, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, que estuvo apenas 2 semestres en esa carrera que no era la suya a despecho y que huyó despavorido García Márquez de Bogotá cuando el fuego y las llamas del Bogotazo se estaban tragando la ciudad. Y en ese cataclismo, García Márquez, como lo cuenta muy bien en sus memorias, coge sus bártulos, se monta en un bus, regresa a la costa Caribe y empieza así su carrera de periodista y de escritor para gloria de todos y para la felicidad de los clientes que nunca tuvo este abogado que por fortuna jamás lo fue. Entre los discípulos de López Michelsen en la Universidad Nacional estaba Álvaro Uribe Rueda, que venía de una familia acomodada santanderiana y que desde muy temprano exhibía también una pertinaz, una obsesiva vocación política. Eso suele ocurrir. Ese destino y esas ansias por el poder se revelan muy pronto, y en el caso de Uribe, pues él empezó a albergar una gran admiración por la figura de López Michelsen, que además había sido el protagonista de varios altercados y varios escándalos en la segunda presidencia de su padre. Ya sabemos que López Pumarejo fue presidente entre 1934 y 1938 y luego es reelegido en 1942 y no termina su mandato. Renuncia en 1945, si no estoy mal, lo reemplaza su ministro de gobierno, Alberto Lleras Camargo, y la verdad es que el ocaso de López Pumarejo como presidente, habiendo sido el gran reformador de la vida colombiana en la década de los 30 y de los 40, y habiendo sido el artífice inequívoco de eso que se llamó la República Liberal, la llegada del Partido Liberal al gobierno y al poder desde 1930 justo hasta 1946, cuando
Alberto Lleras tiene que entregarle el poder a Mariano Ospina Pérez, porque el Partido Liberal se había dividido, ya había irrumpido en el panorama Jorge Eliezer Gaitán, que era una fuerza de la naturaleza, y hay que decir que los días finales de López Pumarejo como presidente en su segundo mandato, pues fueron muy lánguidos y estuvieron atravesados y teñidos por la suspicacia, por el escándalo. Hubo un intento de un golpe de Estado en Pasto y hubo también unas circunstancias que llevaron a que en el Congreso muchos le enrostraran a López el Grande las indelicadezas de pronto de su hijo, Alfonsito, que estaba enquistado de lleno en la estructura presidencial de su padre. López Miquelsen, Alfonso López Miquelsen, fungía muchas veces como escritor en la sombra y secretario de su padre, y luego se dedica a la vida académica porque ya ha empezado la nueva hegemonía conservadora con el gobierno de Ospina Pérez, en medio del cual se va a dar el asesinato de Gaitán y luego pues la llegada al poder de Laureano Gómez, y todo va a desembocar en la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla desde junio de 1953. Esas circunstancias políticas de la caída del liberalismo del poder en 1946 y luego el establecimiento de lo que muchos llamaron la dictadura civil conservadora, porque cuando entra Mariano Ospina Pérez al poder, al gobierno, pues hay una confrontación durísima entre el conservatismo, el liberalismo, y resulta que los conservadores habían aplicado una política de abstención y el Partido Liberal, desde el gobierno y desde el poder, había ido configurando unas mayorías no solo en el Congreso, sino también en las demás ramas del poder público. De suerte que cuando el Partido Conservador vuelve al poder en 1946, es casi la continuación de eso que aquí se llamó la guerra civil no declarada y que muchos historiadores bautizan con letras mayúsculas la violencia. Esa violencia con letras mayúsculas, esa guerra civil no declarada, empieza, según algunos, en el gobierno conservador de Ospina, con ese mojón allí sangriento y catastrófico del asesinato de Gaitán en 1948, el 9 de abril de 1948. Otros autores sitúan el origen de la guerra civil no declarada entre liberales y conservadores, la violencia, en el año 30, cuando hay ese cambio de mando y los conservadores, que venían de una hegemonía larguísima, no aceptan la entrada de los liberales al poder, y en las regiones se desata un conflicto feroz que tiene además el trasfondo de la burocracia y de esa noción según la cual el Estado era una especie de botín partidista. Lo cierto es que ya desde el gobierno de Ospina, muchos liberales se han replegado y han buscado el refugio de los negocios. Algunos se han ido de Colombia y otros han entrado en la academia. Era el caso de Alfonso López Miquelsen, que se volvió un agitador intelectual, periodístico, y desde su cátedra de Derecho Constitucional atizaba muchos debates y muchas discusiones porque era muy brillante, porque era muy sabio y erudito, y además por una razón que yo quiero señalar aquí y que me parece relevante y curiosa a la vez, y es que el grupo intelectual de amigos y seguidores de López Miquelsen,
que se va fraguando a finales de los años 40, desde 1948, 49, la llegada de Laureano Gómez al poder en 1950, toda esa cauda intelectual de López Michelsen, entre la que estaban Indalecio Liévano Aguirre, Felipe Salazar Santos y el propio Álvaro Uribe Rueda, tienen una visión de la historia que es atípica en el contexto no solo colombiano, sino latinoamericano. Y es que ellos son liberales, muy liberales, muchos de ellos liberales radicales, otros ya empiezan a virar hacia la izquierda y el liberalismo de izquierda, pero son hispanófilos o hispanistas. Eso quiere decir que son defensores a ultranza de la herencia y el legado político y cultural de España en América. Como ustedes saben bien, esa tradición intelectual e ideológica fue patrimonio exclusivo siempre o casi siempre del conservatismo. De hecho, una de las fronteras esenciales entre la identidad conservadora y la identidad liberal en toda América, pero de forma muy especial en Colombia, tenía que ver con esa disputa y esa discusión sobre lo que había significado la impronta y la huella de España en el Nuevo Mundo. Por lo general, los conservadores defendían ese legado y lo valoraban de manera positiva, mientras que los liberales, de allí que llamaran godos a los conservadores, querían señalar solo las lacras y los lastres y las maldiciones de lo que significó para lo que hoy llamamos América la conquista y la colonización, la presencia durante varios siglos de España en América. En los años 40 y 50 del siglo XX colombiano surge un grupo de intelectuales muy jóvenes que van detrás de la sombra muy brillante de López Michelsen y que empiezan a escribir textos en los que muerden las ideas hispanistas del otro bando, de los conservadores. El propio López, Indalecio Liévano Aguirre, Uribe Rueda. Ustedes se preguntarán de dónde surgió ese hispanismo de los jóvenes liberales que con el pasar del tiempo, y ya veremos cómo, van a fundar un partido, un movimiento de izquierda que fue muy importante, que se llama el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal. La razón parece una vuelta de tuerca histórica y filosófica muy enrevesada y muy sofisticada, pero no del todo. Estos jóvenes reivindican la obra de España en América porque ellos decían que en ese proceso, en el de la conquista y la colonización, el papel de la corona, es decir, el papel del Estado, había consistido en ponerse en favor de los débiles e intervenir para corregir y moderar y morigerar los excesos y las injusticias que se habían desatado en un sistema político y económico que era muy desigual y que estaba marcado por los privilegios y que estaba marcado por la negación sistemática por parte de los particulares de lo que mandaban los estatutos legales que hacían los reyes con sus funcionarios en la corte del otro lado del mar. Y ahí van surgiendo unas instituciones intervencionistas del Estado que se meten en la vida política y económica del mundo colonial para frenar los excesos
y el apetito de los conquistadores, de los encomenderos, de lo que estos pensadores jóvenes liberales de los años 40 y 50 del siglo XX colombiano van a llamar la oligarquía, una oligarquía criolla que fue surgiendo allí de manera muy lenta y que fue configurando pues todo un orden mental, lo que algunos llaman un capital cultural que nacía de esos privilegios por fuera de la acción y de la intervención del Estado. Entonces, López Miquelsen, Uribe Rueda, Indalecio Liévano Aguirre, Felipe Salazar Santos, en sus artículos de prensa, en sus charlas de café, hay una importancia enorme que tienen los cafés en la vida cultural colombiana y bogotana, porque allí es donde se dan las tertulias que definen las ideas que luego van a tramitarse en la prensa y en el Congreso. En todos los ámbitos en los que ellos pudieran, reivindicaban la labor intervencionista y benéfica de la corona española en la conquista y la colonia. Y lo hacían estableciendo un paralelo muy audaz entre ese intervencionismo estatal de la corona española, en realidad la corona castellana, y el intervencionismo estatal que había impuesto Alfonso López Pumarejo con sus grandes reformas sociales, de eso que en su primer gobierno se llamó la Revolución en Marcha. Lo que estos jóvenes liberales decían es que había una tradición justiciera en la intervención del Estado, en lo que hoy llamamos Colombia, que se remontaba incluso a los tiempos de la colonia y que antecedía a la fundación de la República. Como planteamiento filosófico, histórico e intelectual y como polémica política, no podemos negar que ahí había mucha agudeza, mucha destreza, mucha gracia. Estos jóvenes abandonan después esa obsesión de su hispanismo y su hispanofilia porque la dictadura se recrudece. Llega el gobierno militar de Rojas Pinilla entre 1953 y 1957. Ese gobierno estuvo marcado por la represión, por la censura. Ahí hubo un fenómeno muy paradójico, y es que cuando llega Rojas, que va a desalojar del poder tanto al designado a la presidencia, que es Roberto Urdaneta Arbeláez, como al presidente titular, que es Laureano Gómez, que había caído enfermo en el primer año de su mandato y tuvo que cederle el poder al designado. Pero cuando llega Rojas, muchos liberales saltan dichosos al lado suyo y hacen una fiesta y consideran que más que un golpe de Estado es un golpe de opinión, como lo llamaron, porque era el remedio en apariencia a los excesos del gobierno conservador que había empezado con Ospina. Lo que ocurrió fue más bien un recrudecimiento de muchos métodos dictatoriales, hasta el punto de que aquellos que aplaudieron felices la entrada triunfal de Rojas y que hasta le pedían bailar en los banquetes que le daban en homenaje, bailar con él, lo cual era pues el colmo de la abyección y de la indignidad, muchos de esos áulicos gratuitos de la dictadura de Rojas, cuando le vieron el rostro real y cuando empieza a caer la máscara, son los primeros en irse al exilio. Ya se habían ido muchos otros. La familia López estaba en México desde que en 1952 su casa fue incendiada por una turba, el mismo día en que
fueron incendiados El Espectador, El Tiempo, la casa de Carlos Lleras Restrepo, y muchos de estos personajes se van al exilio, otros empiezan a hacerlo cuando ya ha llegado la dictadura de Rojas, y el estado de postración y de disolución política y moral es tan grande que los artífices de la violencia brutal que llevó a la dictadura, es decir, los líderes de ambos partidos, se dan cuenta de que tienen que hacer un acto de contrición. Se arrepienten de la forma en que instigaron a los militantes de ambos bandos para desatar la locura y el frenesí de eso que fue una guerra civil no declarada, alimentada por el combustible, por la gasolina del sectarismo. Las consignas de lado y lado, y desde la élite y desde la dirección de los partidos, eran intemperantes, eran brutales. El sectarismo se fue recrudeciendo y la consecuencia fue una violencia incontenible que desemboca en la dictadura de Rojas. Y para que esa dictadura, que en un momento se pensó como un remedio para los males del país y que terminó siendo en muchos casos un mal mayor, un mal peor, para que esa dictadura cayera, tuvo que darse un pacto entre las élites de ambos partidos, y allí se crea lo que se llama el Frente Nacional, que es una fórmula que luego en la historia ha sido muy criticada de manera muy rigurosa y a veces implacable, porque claro, al Frente Nacional se le ven las costuras y se le ven las consecuencias negativas. Por ejemplo, la disolución de las fronteras ideológicas en muchos casos entre el liberalismo y el conservatismo, la excesiva burocratización de ambos partidos que se acostumbraron a repartirse el poder por turnos. Entre otras, el Frente Nacional está inspirado en un modelo de la España de finales del siglo XIX, cuando la restauración borbónica, allá dos grandes estadistas que son Antonio Cánovas del Castillo y Sagasta, deciden hacer un pacto de no agresión entre el conservatismo y el liberalismo y se reparten el gobierno por turnos, lo que se llamó el turnismo. Cuando Alberto Lleras Camargo va a buscar a Laureano Gómez al exilio en España, en Alicante, le propone eso, una especie de armisticio para esa guerra civil no declarada y un modelo en el que tenían que imponerse dos premisas. La primera era la de la renuncia al sectarismo y la segunda, la del intento por encontrar un método en el que el poder político y sobre todo burocrático pudiera repartirse por mitades, con gotero, entre ambos bandos, porque la burocracia y el poder en las regiones era el insumo principal de la disputa entre el liberalismo y el conservatismo. Había un ingrediente ideológico, pero también había un ingrediente gastronómico, estomacal, que tenía que ver con la forma como los partidos se apropiaban del botín de la burocracia. Entonces surge el Frente Nacional, que se inspira en dos métodos fundamentales que son la paridad, es decir, la repartición milimétrica y por mitades entre liberales y conservadores del gobierno, del poder, de la burocracia, y luego lo que se va a llamar la alternación, que es este carrusel en el que por turnos y durante 4 periodos
liberales y conservadores se van a repartir la presidencia como en el juego del tingo tango. Muchos estaban de acuerdo con el Frente Nacional y el Frente Nacional se impuso como el antídoto y el remedio contra la dictadura a la cual termina tumbando en 1957. Pero hubo también voces que se opusieron a ese esquema y a esa componenda que luego, insisto, muchos historiadores ven solo en su dimensión excluyente, que termina siendo la causa de muchos problemas posteriores que, eso sí, el Frente Nacional no estaba llamado a resolver. De hecho, los termina creando porque el Frente Nacional se concibió para resolver un solo problema de fondo y lo hizo, que era la guerra civil no declarada entre liberales y conservadores. Pero entre la oposición al Frente Nacional y su esquema de repartija burocrática y renuncia ideológica, hay un grupo de jóvenes que van y buscan a Alfonso López Miquelsen, que estaba en México, y lo traen como director de un periódico que se llama La Calle. Ahí había muchos jóvenes que tenían vocación intelectual, vocación política, que frecuentaban las tertulias de los cafés en el centro y que querían enfrentársele a la hegemonía frente nacionalista que estaba surgiendo allí. Esa es, en realidad, la causa por la cual se funda el movimiento revolucionario liberal, que es una especie de partido de izquierda, medio en la ilegalidad, porque el Frente Nacional no permite que ese tipo de disidencias como el MRL prosperen y se metan a codazos en el nuevo esquema de repartición política que se ha pactado en los acuerdos de Sitges y Benidorm, que fueron los dos acuerdos del Frente Nacional. De manera que hay una juventud ansiosa y beligerante que empieza a buscar en ciertos espacios de difusión del pensamiento y de la sensibilidad, la revista Mito, por ejemplo, este periódico que se llama La Calle, hay, claro, una irrupción artística de nuevas voces en la poesía, en la academia, en los mentideros. Uribe Rueda estaba allí. El MRL, del cual él fue fundador, para resumir, fue un movimiento muy célebre. Hay toda una mitología y una devoción sentimental y nostálgica por el sacudón no solo político, sino casi espiritual y mental que entrañaba ese desafío suicida de unos jóvenes liberales a la hegemonía del Frente Nacional. Pero luego, como suele ocurrir en esos casos, el Frente Nacional termina por cooptar a buena parte del MRL. De hecho, se crea el departamento del Cesar y se le da la gobernación a Alfonso López Miquelsen, que después va a ser canciller, ministro de Relaciones Exteriores del tercer presidente o gobierno del Frente Nacional, que es el de Carlos Lleras Restrepo, y ahí hubo una ruptura en el MRL. Se estableció lo que se llamaba la línea blanda, que era la de los que querían la colaboración y la participación con el Frente Nacional, con los gobiernos del Frente Nacional, y la línea dura, que además va fortaleciendo sus posturas ideológicas con la irrupción de la Revolución Cubana y con los muchos vínculos que se van dando también con ese otro fenómeno que nace allí en el Frente Nacional, que son las guerrillas, la guerrilla de las FARC, la guerrilla del ELN. Uribe Rueda estuvo en la línea dura, consideraba que lo de López Miquelsen era una claudicación, era una traición, pero al mismo tiempo, con el pasar de los años, todo ese grupo se va integrando
en el liberalismo porque en 1974 se acaba el Frente Nacional, llega a la presidencia, de hecho, Alfonso López Miquelsen, y buena parte de sus copartidarios y de los que militaron bajo su égida en el MRL, pues aspiraban a que allí hubiera un reconocimiento simbólico a lo que fue ese movimiento. Uribe Rueda siguió en la política, quiso ser presidente como todo colombiano, trató de serlo en el 82, trató de serlo en el 86, pero desencantado de las triquiñuelas, de las intrigas, de la bajeza, un día decidió que se iba a recluir en su biblioteca, ya no había lugar para él en un ejercicio político dado por entero además al clientelismo, a la corrupción, a la venalidad. Sale horrorizado, este líder marcado además por la gran oratoria, la entereza y por, yo creo, una moral intachable, se encierra en sus libros y se lanza a escribir lo que iba a ser una reivindicación de la obra de España en América. ¿Se acuerdan de esa idea hispanófila e hispanista de los liberales lopistas de los años 40 y 50? Uribe Rueda quiso que esas ideas no quedaran en la dispersión de las polémicas de aquel entonces, de los artículos de prensa, de las conferencias, y su propósito era hacer un libro maravilloso con un título además rockero y casi de Pink Floyd, La otra cara de la luna. Haciendo ese libro, La otra cara de la luna, que era una defensa de España en América, Uribe empieza por el encuentro entre la reina Isabel y Cristóbal Colón a las afueras de Granada en Santa Fe y las capitulaciones que hacen la reina y el navegante italiano para darle inicio a lo que va a ser la empresa americana, que en ese momento no se sabía que el propósito era llegar a la China, llegar a Japón por el otro lado, navegando por el oeste, como se dice, surcando el Atlántico, que era un mar cerrado, por una razón, y es que Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, la capital de eso que se llamó el Imperio Bizantino, había caído en manos del Islam. En 1453 había caído en manos de los turcos otomanos, que habían establecido una serie de peajes y cortapisas para todos los viajeros y comerciantes que querían ir al Oriente Lejano para traer de allá esos productos que se vendían en las grandes ciudades, en los burgos europeos. De suerte que la empresa de Colón buscaba llegar al Oriente navegando por el Occidente. La reina le dice: yo le doy la autorización o le doy la patente para que usted pueda zarpar con la bandera de la corona castellana, con el pendón de Castilla, con una condición, y es que su viaje tiene que ser una cruzada, que ojalá llegue hasta Constantinopla para darles una lección a los turcos, al infiel. La reina acababa de derrotar el último bastión del Islam en España, el reino nazarí de Granada, y el viaje de Colón empieza a tener el tinte de una cruzada cuyo destino final ha debido de ser Constantinopla, Bizancio. Uribe queda muy sorprendido de esa invocación bizantina en la empresa de Cristóbal Colón y se dedica a estudiar la historia del Imperio Romano de Oriente. Lo hace durante muchos años con un rigor, con una minucia asombrosos, al punto de que
en esa digresión, en esa desviación del camino, escribe el libro que se llama Bizancio, el dique iluminado. El dique iluminado es la muralla luminosa de cómo los bizantinos durante siglos preservaron allí en su imperio toda la herencia romana, pero además la herencia griega helénica, porque la lengua de ese ámbito del imperio romano era el griego, y la fe cristiana que había surgido allí en ese ámbito oriental. Por eso la historia que piensa y narra Álvaro Uribe Rueda en este libro que se llama Bizancio, el dique iluminado, es la historia de una totalidad que empieza casi en Homero y en Moisés, en esas dos corrientes del judaísmo y de la cultura griega que confluyen en el cristianismo, la metáfora de la cruz, y toda esa tradición va a ser preservada y cultivada con esmero intelectual por el Imperio Romano de Oriente durante siglos enteros. Claro, eran tan sabios y tan eruditos que los occidentales, que entraron de lleno en la Edad Media, los despreciaban porque los envidiaban. De allí que en la cultura quedara, y en la cultura popular, quedara la idea del bizantinismo, que es un adjetivo que todavía usamos, para designar debates que en apariencia no tienen ningún valor o que son excesivos y escrupulosos y que llegan al callejón sin salida de una teología que no sirve para nada. Todavía hablamos del bizantinismo y los debates bizantinos cuando queremos repudiar y censurar discusiones que se centran en lo que no es importante. Resulta que es todo lo contrario. Bizancio era esa muralla de luz, de erudición y de cultura en la cual se estaban dando las grandes disputas de la filosofía, del pensamiento, del derecho, de la literatura, de la mística, y eso además impidió que muchos pueblos bárbaros que venían o del mundo eslavo y del mundo balcánico o del mundo oriental, del Asia Central, llegaran a Europa. Bizancio se enfrenta contra el Islam, ya se había enfrentado contra el mundo persa, pero también por la vía bizantina se van a cristianizar los eslavos, y fue como ese muro de contención, que es lo que también dice Judith Herring, la gran bizantinista inglesa, sobre el servicio que el Imperio Romano de Oriente le presta a la Europa occidental para que atraviese por los siglos de la ardua criba y el dificilísimo aprendizaje medieval un trecho de su identidad que en realidad se transforma cuando empieza lo que llamamos el Renacimiento. Lo que dice Uribe es que no habría habido Renacimiento y no habría habido lo que llamamos el descubrimiento de América si no es por Bizancio. Y Bizancio cae en el siglo XV, que es el siglo del Renacimiento, cae en 1453 Constantinopla, con otra consecuencia que determina la suerte de Occidente, y es que todos los eruditos, los sabios, los teólogos, los filólogos, los filósofos que estaban allí en Constantinopla salen despavoridos y se asientan en las ciudades italianas como profesores de griego, entre otras en Florencia, en Venecia, en la propia Roma. Hubo un intento además por unir a las dos iglesias, porque hay también un elemento de la cristiandad, porque está la autoridad católica romana papal, y en el mundo bizantino está la autoridad
del patriarca y la presencia de un basileus, de un emperador que fue él mismo durante más de un milenio, porque era una especie de figura mística, claro, con la sucesión de las distintas estirpes y dinastías de Bizancio y todas sus disputas, muchas de ellas muy violentas. Y ahí en la mitad están las cruzadas y está el enfrentamiento soterrado entre Occidente y Oriente. Pero toda esa historia la escribe como nadie, con un lenguaje literario riquísimo, plástico, no exento de humor, este político que estuvo extraviado en el laberinto del poder y cuando se hastió de él, va a su biblioteca y por escribir la historia y la reivindicación de la herencia española en América, llega a un libro prodigioso que se llama El Dique Iluminado, Bizancio, el Dique Iluminado. Alguna otra salida hablaremos de la historia bizantina, pero hoy, por su centenario, quería rendirle este homenaje a Álvaro Uribe Rueda, uno de los más grandes colombianos de todos los tiempos, que sí exaltan lo que vale la pena en este país y que nos enorgullece con obras del espíritu y obras intelectuales de estas dimensiones sobrecogedoras. Se merece todos los aplausos un personaje así. Los espero en la próxima salida en esto que es, ya saben, podcast, video podcast y sobre todo radio. Les mando un abrazo. Boom.